Yo creo que podemos empezar, primero agradeciendo la presencia de todos ustedes. Como saben, este ejercicio tan interesante, esta Expo Casita de los 1000 días, arranca el 9. Todos creo que ya conocen perfectamente bien el objetivo que se viene trazando y en el que se viene trabajando desde el año 2012, en el que se despertaron muchas conciencias. Me da mucho gusto presentar a quienes hoy van a estar en este conversatorio y más allá de lo que ellos hacen, y es bueno que ustedes conozcan qué hacen y en qué entidades o a qué organizaciones pertenecen. Hoy tenemos una sola camiseta, la de Tengo Algo que Dar, que eso es lo más importante. Hoy el objetivo fundamental tiene mucho que ver justamente con eso de ponernos una sola camiseta, porque quiere hablar a las claras de cómo hacer que este modelo en el que se está trabajando pueda trascender, no importa el gobierno que esté. Lo importante es tomar conciencia de la relevancia que tiene este proyecto y realmente entender que esto es un proyecto de país en el corto, en el mediano y en el largo plazo. La gran pregunta de este conversatorio es cómo logramos entonces que la ventana de los 1000 días trascienda gobierno tras gobierno. Como ustedes saben, hay un objetivo muy claro, la reducción de la desnutrición crónica en un porcentaje muy importante en nuestro país, del 49 al 25%. Puede parecer difícil. Tenemos los ejemplos de Chile, si recorrimos el túnel donde pudimos conocer no solamente la información y un cuadro y una radiografía muy clara de lo que pasa en Guatemala, sino también como muchas otras naciones latinoamericanas, a veces hasta en circunstancias desde el punto de vista climatológico distintas a Guatemala, han logrado superar esto. Quiero que esto sea un ejercicio muy dinámico. Aquí, aunque estemos en este salón tan protocolar y muy lindo, por cierto, que realmente nos vayamos con la idea de que sacamos algo en limpio. En algún momento me puedo poner de pie y acercarme con el micrófono si alguno de ustedes quiere preguntar o compartir algo con los especialistas que nos están acompañando, porque esa es la intención, que cada uno de estos conversatorios deje una conclusión interesante para seguir avanzando. Dicho esto, entonces, vamos a comenzar presentando a quienes nos acompañan. Voy a comenzar con quien está al lado mío. Ella es Maritza de Oliva, ella es nutricionista, tiene 15 años de experiencia en alimentación infantil, que eso es fundamental, y trabaja para el Programa Mundial de Alimentos. Maritza, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Luis Enrique Monterroso, secretario de la CESAN, entre otras tantas cosas, y realmente una persona que desde el año pasado se ha sumado a este gran proyecto de Tengo Algo que Dar. Así que Luis Enrique, bienvenido, gracias por acompañarnos. Tamara Obispo es médico epidemióloga, es entomóloga y tiene 16 años de trayectoria en el Ministerio de Salud. María del Carmen Aceña, no la veo, pero sé que está por ahí. Ella ocupó un lugar muy importante como ministra de Educación, por supuesto, en el gobierno, pero además tiene una amplia experiencia en este tema y ha participado activamente en estos puntos relevantes. Y María Claudia Santizo, que es médica con maestría en seguridad alimentaria. Bueno, la pregunta es esa. Yo creo que de una u otra manera todos han estado presentes en este ejercicio que arranca en el año 2012. Podríamos decir que esta es la quinta etapa, el quinto paso que se da. Y la pregunta de hoy es cómo hacer que este programa, en primer lugar, pueda permear a todas las clases guatemaltecas en todos los sentidos de la palabra, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, pero más allá de eso, cómo logramos que pueda trascender y que realmente se transforme en un proyecto de país, independientemente del color político o independientemente del gobierno de turno, por decirlo en otras palabras. Y podemos comenzar en este orden. Maritza, si le podemos acercar el micrófono, si son tan amables, y que ella nos pueda contar entonces, desde su óptica, de su perspectiva, de su experiencia, cómo lograr que este modelo, en primer lugar, y que podrías evaluar si te parece interesante o no, pueda trascender y logre formarse en un proyecto de país. Bueno, gracias. Es un gusto el poder estar aquí con ustedes conversando sobre este tema que nos apasiona a todos. Yo quisiera comentar desde la perspectiva del corto, del mediano y del largo plazo, como se mencionaba que era el tema de hoy. Desde el corto plazo, el ya, creo que algo de lo primero que necesitamos es ejecutar las acciones de 1000 días con calidad, de modo que podamos mostrar resultados. Ahí entra el tema de monitoreo y evaluación, que es vital. Si somos capaces de mostrar resultados, entonces van a haber más que quieran apoyar y que crean en este esfuerzo. En el mediano plazo, dado que estamos hablando que pueda trascender diferentes gobiernos, pues por supuesto el trabajo con los partidos políticos, pero no desde las instituciones de gobierno, sino desde la misma sociedad civil, la empresa privada, los cooperantes internacionales, como para que cuando se dé este cambio de gobierno
haya una continuidad, alguien que tenga como una memoria histórica de qué es de qué se trata el tema de los 1000 días y el Pacto Hambre Cero. Y a largo plazo, lo que yo visualizo son mecanismos para incrementar la inversión y ampliar la cobertura. Esto implica ir más allá. Por ejemplo, sabemos que 1000 días, mucha de su responsabilidad cae dentro de lo que hace el Ministerio de Salud. Sin embargo, el Ministerio de Salud no es como que el único responsable de la salud en el país. Tenemos también otras instituciones como el ICS, por ejemplo. El ICS, aunque el Ministerio de Salud sea rector, pero el ICS debería también tener un papel en esto. Asimismo, las clínicas privadas, las fundaciones que trabajan también con clínicas. Y tal vez solo como un último comentario, algo que creo que tenemos que reforzar es la visión de derecho de los 1000 días, que la población misma, las mismas familias, las madres, los niños, tengan claridad de que esas acciones que están contempladas en los 1000 días es algo a lo que tienen derecho y que lo demanden. Se cambia el periodo, la actual administración de gobierno, pero la población esté tan empoderada del tema que lo pida y lo exija. Muchas gracias, Maritza. Luis Enrique, Maritza decía algo fundamental: mostrar resultados, monitorear, poder evaluar, y esta es una manera de ir avanzando. Y no vamos a entrar en ninguna polémica política porque no este es el objetivo, pero hay que decir la realidad. Cuando un gobierno de turno muestra ciertos resultados, el gobierno que entra, si no es del mismo color político, trata de borrar, de negar o de cambiar las cifras, de no reconocer si se hizo algo bueno en el gobierno anterior, y eso tiene que ver con un cambio de chip en la mentalidad política del país, pero eso no se cambia de la noche a la mañana. ¿Qué hacemos para incidir y para lograr que esto se transforme realmente en un tema que forme parte de la agenda nacional, más allá de los 4 años que tiene el gobierno para administrar un país? Bien, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los presentes. En realidad, estamos viviendo justamente hoy un proceso de sostenibilidad. Estamos viviendo un proceso porque hay un involucramiento tan profundo del sector empresarial que lanza una alianza por la nutrición, en donde Fundesa, pero también otras entidades que están externas a Fundesa, han fomentado que exista un compromiso desde esa perspectiva empresarial, y la generación de una alianza público-privado le da un mensaje importante a la sociedad política. Le dice: este tema amerita una intervención conjunta, y este tema, así como le puede dar una nueva vitalidad al país, le puede dar una visión distinta, también a usted, político, le puede ayudar a mantenerse en el poder o a establecer una relación de éxito en su proceso político partidario incluso. En consecuencia, desde mi perspectiva, ya estamos viviendo una situación de sostenibilidad que desde hacía muchísimos años no se vivía, porque recuerdo bien que la sistematización de experiencias del Observatorio del Derecho a la Alimentación y de algunos esfuerzos de derecho a la alimentación que se hacían en la FAO por ahí el 2005, una de las aseveraciones que marcaba es: si seguimos viendo en el auditorio los mismos rostros, si seguimos escuchando en el podio los mismos discursos, no vamos a avanzar, porque ya se había convertido en una especie de misa entre curas, como hay un dicho por ahí que se menciona. Desde mi perspectiva, hoy estamos ya avanzando porque están universidades involucradas. Por citarles una cifra, 5.000 jóvenes van a estar involucrados en un esfuerzo por la desnutrición crónica, universitarios, graduandos, en los próximos 3 años. Ya vinculados a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional en un esfuerzo Universidad de San Carlos, Universidad de Landívar. ¿Cómo se logra que trascienda? Sí, justamente con ese blindaje social que le da al sector empresarial, con todas las potencialidades que tiene, con ese blindaje social que le da la academia, pero también con un blindaje local que le permite una demanda educada y que, como bien dice Maritza, le permita reconocer que no es ninguna dádiva lo que le están dando, sino que es parte de sus derechos básicos y fundamentales. Y hoy que estábamos hablando justamente con personas en la Secretaría de Seguridad Alimentaria de CEGEPLAN, estábamos en la CESAN hablando con gente de CEGEPLAN, les decíamos: las 132 intervenciones marcadas en el Pacto Hambre Cero, ¿qué nos dan? Los mínimos necesarios para que los estándares de derechos humanos sean un ejercicio pleno. Eso es el Pacto Hambre Cero, un soporte y una estructura total y un enfoque de derechos humanos detrás de una normativa y también detrás de una política pública que ahora va a trascender en el tiempo, porque los acá presentes no estaban, bueno, muchos sí, pero muchos de ellos no estaban hace 6, hace 8, hace 10 años con la atención puesta en este tema tan importante, y hoy
los miles de personas que han venido a visitar la casita, por ejemplo, nosotros esperábamos un rango de 2.000 visitas al día en aproximado, y ahí están los compañeros que me dicen, la superamos pero por mucho, en un solo día esperamos los domingos más de 5 o 6.000 personas. Esa conciencia ciudadana que hoy se está teniendo, además de que la currícula nacional base en lo venidero va a ser seguridad alimentaria y nutricional. Los próximos 2 años, incluyendo este 3, se va a hablar de seguridad alimentaria y nutricional en el seminario de los estudiantes que están por salir. Las universidades se están involucrando. Guatemala hoy está viviendo un momento distinto completamente, y los compañeros que tienen años de estar en esto hacen con su cabeza así, porque justamente hoy, gracias al apoyo de los medios de comunicación y al apoyo personal, porque detrás de los medios hay una persona que está dispuesta, hoy estamos viviendo un momento deseado por muchas generaciones previas a la que estamos viviendo. Tamara, cuando hablamos de un proyecto por la experiencia que tienes en el área de salud, hablamos de este blindaje social que parece fundamental, pero acá una de las ideas básicas es poder descentralizar y poder llegar hasta cada uno de los lugares, hasta los rincones más alejados de la ciudad capital, y que este modelo, que a lo mejor hoy las autoridades nacionales pueden abrazar y poder implementar, y ojalá que se pueda pasar, y seguramente va a ser así de gobierno a gobierno, cómo lograr llegar a todos esos sectores para que alcaldes, gobernadores, jefes municipales estén muy involucrados en el tema, lo puedan comprender y hagan de este modelo un modelo propio, porque no solamente se trata de llegar al gobierno o al poder ejecutivo, sino que esto pueda bajar a todas las áreas, a todas las líneas. ¿Cómo se podría implementar? ¿Qué se debería hacer? Bueno, excelente momento para poderlo mencionar. Actualmente el Ministerio de Salud está empoderándose en torno a la universalización de los servicios de salud. Vamos encaminados a eso, pero esto contribuirá no solamente a los servicios, sino, como se mencionaba antes, la universalización en el desarrollo comunitario. ¿Qué quiere decir eso? El empoderamiento de la municipalización, y ahí vamos. Vamos al empoderamiento de los consejos de desarrollo, de los famosos comusanes. Actualmente tenemos 94 consejos de desarrollo a nivel de nuestro país, y tenemos que poner atención y énfasis en ello. Vamos hablando también de la municipalización de la salud, pero no solamente a que den servicios como municipalidades, sino a que demos un servicio conjunto y a que la municipalidad sea partícipe con ese presupuesto que recibe anualmente en relación a la inversión que tiene que hacer para el mismo. Estamos hablando también, y es muy importante, la gobernanza y la gobernabilidad en nuestro país. Para ello necesitamos la rectoría de cada una de las instituciones debidamente coordinados con todos los sectores. Han mencionado el sector público, el sector privado, hemos mencionado la sociedad civil, pero también los grupos organizados dentro de esa misma sociedad civil. Estamos mencionando también, estamos trabajando con el individuo, la comunidad y la familia. Vamos hacia ellos, a que las propias comunidades sean los fiscalizadores de las instituciones que estamos trabajando para lograr el cambio. Considero que países como Brasil, como Perú, como Chile, que han logrado universalizar los servicios, tanto en economía, en desarrollo social, en salud, han logrado tener indicadores positivos. Nosotros estamos acostumbrados siempre a ver los indicadores negativos de impacto. Sin embargo, es el momento que veamos qué indicadores positivos tenemos como país de forma integrada e interinstitucional, y que podamos trasladarlos a esas comunidades, a esos consejos de desarrollo, donde hagamos un solo grupo de avance. ¿Qué quiero decir? Actualmente a nivel de las localidades tenemos 3 comisiones: la Comisión de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Comisión de Salud y los consejos mismos de desarrollo municipal. Estamos proponiendo como instituciones que sea un solo consejo, un solo grupo que pueda lograr ese cambio social. ¿Qué estamos tratando de hacer? Educar a las comunidades para que esas mismas comunidades eduquen a su propia población y sean ellos quienes se empoderen de estos temas tan importantes, sobre todo de la salud, para que ellos mismos trabajen por esa propia salud, por un sistema de alerta para las mismas madres y niños que tenemos, para que ellos logren poder trasladar oportunamente a un niño, poder trasladar oportunamente a una madre. Pero no solo en la universalización hablamos de la rectoría que tiene el sistema de salud en el nivel curativo, sino que vamos a la estrategia de la atención primaria en salud, que no se hace solamente en los niveles comunitarios, sino también hospitalarios. En la estrategia de este modelo hablamos también de la promoción y la prevención, y queremos hacerlo educando a nuestras propias comunidades.
Muchísimas gracias. Bueno, para los que acaban de incorporarse, el tema que estamos abordando hoy es cómo este programa, este ejercicio que ustedes acaban de ver de la ventana de los 1000 días puede trascender de gobierno a gobierno, y seguramente María del Carmen Aceña, por su experiencia en la función pública, pero sobre todo en la función privada, nos podrá decir desde una visión optimista, utópica si se quiere, y muy propositiva si esto es posible, porque seguramente, María del Carmen, durante tu gestión se implementaron muchos programas muy interesantes que después no continuaron, y así pasa con muchísimos otros programas y podríamos enumerar mucho. ¿Es posible buscar alguna herramienta que permita que este tema realmente pueda pasar de gobierno a gobierno como una prioridad, que no se le cambie el título, que no se le cambie la forma de implementarlo si está dando buenos resultados? ¿Es posible en Guatemala? Sí, sí es posible. Muy buenas tardes a todos y a todos. Yo estoy convencida de que cuando se hace un tipo de intervención de país, con una agenda de país y no politiquera ni en función de personas, se pueden hacer las cosas. Y quisiera dar 2 ejemplos de lo que hemos logrado los guatemaltecos. A finales de los años 80, apenas 6 de cada 10 niños asistían a la escuela primaria. En los años 90, cuando se firmaron los acuerdos de paz, se decidieron 2 grandes estrategias. La primera fue cobertura de los servicios de salud primarios, y se creó el CIAS, que fue una iniciativa donde se le iba a llevar salud primaria a los niños, niñas, madres y comunidades. Y la segunda iniciativa fue el Programa Nacional de Autogestión Educativa. El Programa Nacional de Autogestión Educativa inició con unos pilotos y luego se amplió a todo el país. Eso fue a finales de los 90. El programa duró más de 15 años, trascendió 4 gobiernos. Lamentablemente el Congreso de la República, en un año político, decidió no darle recursos, y los 15,000 maestros que trabajaban para las comunidades indígenas fueron contratados por el Estado. ¿Qué hizo PRONADE? PRONADE logró 250,000 niños y amplió la cobertura de 69% a 96% en 20 años. ¿Es posible? Sí, es posible. Ahora, ¿qué factores son claves? Yo creo, en todo lo que he visto y he hablado, yo creo que el primer tema es enseñémosle a las mamás a leer y escribir. Si no les enseñamos a las mamás a leer y escribir, no estamos cambiando el círculo de la pobreza. No es solo acompañar a la mamá, no es darle su alimento al niño, enseñémosles a leer y escribir. ¿Y de dónde sacamos el dinero? Decía una pregunta en la casita. Tenemos 200 millones en CONALFA, es el Consejo Nacional de Alfabetización. Hoy Guatemala ya solo tiene 17%, pero coincidentemente ese 17% son esas madres de las áreas rurales, en su mayoría indígenas, que no saben leer y escribir, y son las que tienen hijos con desnutrición crónica. Entonces, podemos sacar los recursos de CONALFA, son 200 millones que tiene asignado para este año, más de 200 millones, con una intervención que se ha evaluado en la ventana de los 1000 días, que me parece excelente lo que ha hecho el sector público con el sector privado, de diseñar una intervención que más o menos vale $1,200 por 36 meses. Estaríamos cubriendo en un año 200, más o menos con 200 millones, 70,000 mujeres. Si nosotros tomamos 70,000 mujeres todos los años y la multiplicamos por 10, logramos 700,000 mujeres. Y si eso lo multiplicamos por 5, que es más o menos su esposo y sus hijos, nosotros logramos bajar el dato de desnutrición crónica. Ahora bien, ¿qué necesitamos? El dinero no está. Lo que no está, que bien lo decían antes, era la voluntad política. ¿Y qué es voluntad política? Es los recursos. Y el sector privado y la sociedad civil pueden apoyar, pero este es un tema de Estado. Aquí tiene que haber dinero para lograr una buena intervención en todas las comunidades indígenas rurales, porque es ahí donde tenemos el problema. Además, necesitamos cambiar la gestión. No podemos pretender que de manera vertical que funcionan nuestros ministerios vamos a poder coordinar acciones. Mi recomendación es, con esos fondos públicos, descentralizar la gestión y evaluar por metas y resultados. Y no evaluaría yo solo cuántas veces fue a visitar a la mamá. Yo evaluaría si realmente la mamá aprendió a leer, si realmente la mamá hizo lo que le dijo la persona que la visitó. Aquí tenemos que cambiar, como bien decía Ricardo, el chip,
porque es un chip de que yo soy pobre, voy a ser pobre, mis hijos son pobres y vamos a ser pobres. Aquí tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio de mentalidad, de que yo soy pobre, pero mi hijo no lo va a hacer. Y eso implica cambios y actitudes de cultura. Lo más importante es involucrar al Congreso, porque el Congreso es el que asigna los recursos. Y si en un año político el Congreso decide que va a apoyar a un grupo o a otro, puede quitarle los recursos. Y sin recursos, por muchos esfuerzos que haga la sociedad civil, esto es un trabajo de Estado. Y aquí es donde hay que apostarle a la gente, ¿verdad? ¿De qué nos sirve que invirtamos en miles de programas? ¿En qué nos sirve dar más de 1.000 millones de quetzales a la gente en transferencias si no estamos cambiando el círculo vicioso de la pobreza a un círculo virtuoso? Así que yo creo que hay que asignar los fondos, hay que cambiar la gestión y el contenido usaría la ventana de los 1.000 días. Gracias. Muchas gracias, María del Carmen. María Claudia, hemos escuchado ya 4 opiniones a esta primera pregunta. ¿Qué otros factores podríamos agregar para que esto realmente pueda pasar de gobierno a gobierno, se instale en una agenda nacional, sobre todo en el mediano y largo plazo? Yo creo que hay que tomar en cuenta que la ventana de los 1.000 días no es solo, es una base técnica, y eso es muy importante resaltarlo. O sea, no es porque a alguien se le ocurrió o porque es una moda, sino que tiene una base científica técnica atrás de las 1.000 días. Entonces, ese es el primer factor que hay que considerar y que hay que defender. Es un movimiento a nivel internacional, no es solo a nivel de Guatemala. A mediano y largo plazo yo sí pienso que así como hay provisión de servicios muy importantes, la asignación de presupuesto es muy importante y la voluntad política se traduce en ejecución. También sabemos que hay que moverse un poco también a la parte local, como mencionaban anteriormente, pero no solo en el sentido de dar el servicio, de educar, sino realmente pensando en el enfoque de derechos. Tenemos que darle voz a las poblaciones, tenemos que darle esa oportunidad real de participación. Cuando tenemos un problema, yo siempre pienso incluso si cada uno de ustedes piensa que tiene un problema, no va a actuar a menos que piense que es un problema. Si nuestras poblaciones no consideran que este problema de la desnutrición crónica es un verdadero problema, jamás van a actuar. Entonces, eso significa poder cambiar, como decía anteriormente, nuestro chip, pero no es solo de ir a educar, yo tengo la verdad y voy a ir a educar, sino realmente lograr que haya diálogo en las comunidades donde ellos puedan identificar sus propios problemas y darse cuenta de que este problema de la nutrición es lo que está causando el círculo de pobreza que no logramos romper. Eso es importantísimo y a veces cuesta cambiar nuestro pensamiento porque somos técnicos, estamos convencidos y lo tenemos muy arraigado y estamos luchando por esto y pensamos que con que yo vaya a las comunidades y diga lo que tengan que hacer, las personas van a hacerlo. Y eso no es cierto porque podemos ver que en el problema de desnutrición en Guatemala, incluso la clase socioeconómica alta tiene 14% de desnutrición crónica. Entonces eso quiere decir que es un problema que trasciende clases sociales, tal vez no con la misma magnitud. Sabemos que hay grupos mucho más vulnerables, pero recordemos que Guatemala es un país de los más inequitativos que hay en el mundo y es un caso muy especial porque tiene los mismos niveles de desnutrición crónica que países que están en guerra. Entonces, eso hay que cambiarlo y hay que moverse a esas comunidades más lejanas, las más inequitativas y las más vulnerables, y ahí es donde hay que hacer el trabajo más intenso, sobre todo a nivel local. ¿Qué pasó en Perú? En Perú lograron bajar el porcentaje de desnutrición crónica porque se enfocaron en esas comunidades. Bajaron el 5% en 10 años a nivel nacional, pero en esas comunidades sí lograron hasta 10 y 12% en los 5 años. Entonces el enfoque tiene que ser un enfoque muy dirigido, pero también dando participación, pero una verdadera participación, para que se reconozca y entonces se pueda empezar a actuar. Así como hay titulares de derechos y portadores de obligaciones,
los mismos titulares de derechos también tienen obligaciones, y eso es algo que se tiene que hacer, lograr empoderar a estas personas que son titulares de derechos, pero que también tienen obligaciones. Así como los portadores de obligaciones también tienen derechos, y no van a poder hacer todas las acciones que ellos desean a nivel local si no tienen todos los insumos que necesitan para poder prestar el servicio adecuado. Muchas gracias. Luis Enrique, sería bueno plantear dónde estamos, pero también dónde estábamos, porque yo sé que muchos han participado activamente en todos los ejercicios, pero ¿por qué fue clave el año 2012? Arrancamos con el viaje sensibilizador, luego la primera feria de soluciones nutricionales, la gran cooperacha nacional, se vuelve otra vez a las distintas comunidades ya con una solución y con un aporte, pero ahorita se sigue avanzando, es decir, aquellas flechas que veíamos cuando salíamos del Mateo Flores, que cada uno va para un lado, comienzan a ir a su mismo lado. ¿Cómo estábamos? ¿Dónde estamos hoy? ¿Y hacia dónde vamos? Una radiografía de lo que hoy está pasando en el país. Muy bien, muchas gracias. Es justamente apropiado mencionar que la fundamentación de la aseveración previa de que estamos viviendo un momento deseado, histórico, soñado, se fundamenta en datos, estadísticas, en cifras, que en alguna medida tienen niveles de complejidad en su levantado mismo, porque en Guatemala no existía una cultura de información, de reporte, de clarificación, de intervenciones, y mucho menos se tenía una estructura que mostrara por medio de la medición de resultados si se estaban alcanzando logros o en realidad se estaba invirtiendo recursos sin una funcionalidad real para la gente, sin una acción concreta para las familias. Guatemala en el 2008-2009, en la encuesta nacional de salud materno-infantil, reporta un 49.8% de desnutrición crónica, que por metodología no se puede hacer una medición anual, sino que tiene que hacer una medición quinquenal, por lo menos cada 5 años se puede desarrollar este tipo de encuestas, y en consecuencia nos deja más o menos para que la próxima medición sea en el 2014. Precisamente el tema de que la ventana de los 1000 días involucre un embarazo y 2 años, hasta 3 años de vida puede tomarse todavía un desarrollo del pequeño, hace que la medición nos señale ciertas mejoras a través de una evaluación de impacto que se desarrolló con el IFPRI, la CESAN y el INE, y que nos diga en municipios que promediaban 61%, ustedes están llegando a un 38.9% en aproximado en los primeros 12 meses, justamente que se dan en el 2012 de los niños menores de 12 meses. Pero nos dice también la evaluación a la hora de medir otros niños de otras edades, en los años 2008, 2009, 2010 y 2011, no hubo una reducción de la desnutrición crónica, sino que la atención que se centraba en ciertos programas sociales no atendía la ventana de los 1000 días con ese énfasis en que lo estamos haciendo ahorita. Y la fórmula, y hay que reconocer que hay cosas muy valiosas, pero en este caso, la fórmula de las 10 intervenciones que ahorita se está planteando tiene un sustento científico probado en el mundo. En consecuencia, el camino debería de haber sido y seguirá siendo dentro de 10 o dentro de 20 años exactamente el mismo. Las 10 intervenciones que aparecen en la página 20 del Pacto Hambre Cero, del Plan del Pacto Hambre Cero, esas sí van a tener la trascendencia, y no porque lo digamos nosotros antojadizamente, sino porque se comprueba en un movimiento mundial que esas son las que deben de actuarse. Pues bien, la medición nos decía en aquel entonces, por citarles un ejemplo, que el alimento complementario fortificado, pues que no era una obligación del Estado, entendían en aquellos años, y decían, eso es una obligación de la cooperación internacional, y aquí la compañera de la licenciada del Programa Mundial de Alimentos no me dejará mentir, que se decía, es que el PMA es el responsable de la alimentación complementaria fortificada, y los donantes, como la ESID, a quienes agradecemos el apoyo enorme también al PMA, parecía que quedaban con la carga que le competía al Estado, o sea, realmente era una responsabilidad pública, y no se hacía. ¿Qué diferencia hoy en cifras? 99 millones de quetzales destinados a la compra de alimento complementario fortificado, y al primer trimestre del año 1.524.000 kilos de vitacereal están en el terreno. ¿Qué quiere decir eso? Que la etapa de 6 meses a 24 en la que los niños abandonan su lactancia, no la abandonan exclusivamente, me refiero, porque los primeros 6 meses se hacen exclusivo y luego se sostienen hasta los 24, en ese momento que se da el cambio, ahí va a haber un alimento preparado para salvar esos cerebros y para salvar esos futuros que se tienen. Eso es un cambio. Es un cambio que, por citarles un ejemplo, voy a mencionar puntualmente, que en San Juan Atitán las mujeres estén demandando los servicios de salud y estén acudiendo a los puestos de salud. Es un cambio que hoy toda la población, muy buena parte de la población, a la hora de hacer una evaluación, diga,
la nutrición como que estaba oculta desde hace mucho tiempo y en mi propia casa yo la estaba descuidando. Es un cambio que se hable de la lactancia materna. Hoy en la mañana que estábamos con jovencitas y niñas, decíamos, y es que hay que dar pecho, y se sonreían y se agachaban y se ponían rojas. Hablar del amamantar pareciera que tiene un tabú involucrado y pareciera que para algunos casos muy urbanos ha perdido no sé, ha pasado de moda, quizás lo ven como algo del ayer, de las abuelitas, cuando en realidad tiene una enorme potencialidad. Hoy estamos discutiendo al respecto de eso y las cifras empiezan a mostrarnos que vamos por un buen camino. La tasa de letalidad, por supuesto que pueden haber algunos criterios en función a si son unos niños más o unos niños menos, pero la tasa de letalidad la encontramos en un 22 por cada 1000. El año anterior se hizo una medición, íbamos por un 11 por cada 1000. Recién en este cuatrimestre medimos cuántos niños habían detectado, porque además los estamos atendiendo. 4.105, el Ministerio de Salud nos hace un reporte, 4.105 niños hasta la 16 semana epidemiológica. La tasa de letalidad estaba en un 8 por cada 1000. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo estamos avanzando y hay pasos que son silenciosos, pero que se tienen que ir reconociendo como pequeñas metas de avance para que la moral nacional no se venga al suelo, porque en realidad estamos actuando intensamente. Me llamó mucho la atención que hace 2 días en un periódico muy prestigiado, no sé si puedo decir el nombre, en Prensa Libre, no hay cámaras, en Prensa Libre hicieron una encuesta. ¿Cree usted que el hambre cero está mejorando la situación nutricional? Y el 51% de los que ahí votaron dijo sí. Me parece que el Pacto Hambre Cero está mejorando las condiciones de nutrición en el país. A la larga, si cambiamos nuestra mentalidad hacia positivo y si empezamos a tener una moral que nos vincule, estamos avanzando enormemente y eso no se palpa, eso no se siente. Y por eso es tan importante que si se va a hablar en relación al Pacto Hambre Cero, se piense que es un movimiento nacional de todos y todas, que no es algo gubernamental, sino que tiene un involucramiento social, porque el país mismo está afectado si la desnutrición no se mejora. En consecuencia, está bien que se haga énfasis en ministerios, está bien que se hagan señalamientos y búsquedas de mejora, pero está mal que se ataque al pacto como tal, porque la estructura y el diseño son buenos y ellos tienen que trascender. En consecuencia, el buscarle la arista más apropiada para denunciar que se tiene que mejorar es oportuna, porque la estructura y el entramado del Pacto Hambre Cero, que está buscando a nivel local y a nivel municipal impactar, también tiene sus niveles de dificultad y nunca antes se había hecho. Aquí es importante decirle a todos los panelistas que cuando alguien quiera agregar algo de alguna de las preguntas o del comentario que están haciendo, con toda confianza, yo las trato de observar desde aquí para que lo puedan hacer sin ningún problema. Maritza quería agregar algo. Sí, quería retomar algo que mencionaba Luis Enrique, y es que creo que parte del éxito para que pueda trascender el tema de los 1000 días es que también tengamos claridad que las cifras nacionales, los promedios no se pueden mover de un mes a otro, de un año a otro, ni siquiera en 2, 3 años. Lo que sí podemos hacer es mejorar la vida y las oportunidades de los niños que están naciendo hoy, de los niños que hoy están recibiendo y participando activamente en lo que está propuesto por la ventana de los 1000 días. Pero muchas veces pensamos que vamos a ver cambios drásticos a nivel del promedio nacional y no es así. Entonces, tener claridad de que tienen que haber cambios intergeneracionales. ¿Y cómo mostramos? Usted recién hablaba de mostrar resultados, de monitorear, de evaluar, y muchas veces cuando termina una función pública, lamentablemente, si esos resultados no se traducen a cifras, la idea general o la percepción es que no se hizo absolutamente nada y quizás se desvió una partida importante a un programa. Y si no vemos un resultado, entonces, ¿cómo combinar esas dos cosas para tratar de entender justamente eso, que el resultado no se va a ver cuando termina una gestión de gobierno? Porque ahorita lo que corresponde es monitorear y evaluar procesos y resultados intermedios, pero todavía no podemos esperar ver un impacto a nivel de la población, pero ver cómo se está ejecutando, cómo están las coberturas de suplementación con vitamina A, si está o no. Hoy tenemos esos indicadores para medir ese monitoreo y evaluar eso, ¿sí? Y justamente llegar a nivel de las familias, no quedarse tampoco a nivel de los registros, por ejemplo, del Ministerio de Salud, sino ir y verificar a nivel de las familias que realmente hay virtualmente una casita de 1000 días ahí, porque esos niños están recibiendo todas esas 10 acciones que están contempladas en la intervención. María del Carmen y luego Tamara, que me avisaron que querían complementar y bueno, y así se va armando la conversación, porque de eso se trata. Sí, yo creo que lo que no se mide no tiene trascendencia, y creo que pues ambiciosamente desde un principio el gobierno se puso una meta de disminuir la desnutrición crónica en 10 puntos. Yo creo que pues si no se va a lograr esa meta habría que empezar a trabajar, porque
Yo creo que lo más importante es trazarse metas, hacer estrategias y lograr esas metas. Yo considero que falta acción en el campo. Creo que falta intervenciones decididas en municipios que realmente están en alto riesgo. Y como bien decía aquí la doctora, yo creo que la forma más importante para lograr más equidad en el país es la educación. El 50% de los guatemaltecos hoy no tienen igualdad de oportunidades porque ni siquiera se desarrollaron. Entonces yo sí creo que hay que ponerle prioridad a las cosas. Y un estudio que hizo la Secretaría en el gobierno pasado decía que los 4 factores más importantes para disminuir la desnutrición era la educación de la madre, el segundo era infraestructura, el tercero era agua. Entonces ahí tenemos también otras cosas que deberíamos de medir, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que pasar es del activismo que tenemos en este país, reuniones, actividades, sesiones, fórums, a realmente resultados, a intervenciones con resultados, porque de lo contrario va a pasar otro gobierno y solo hicimos un montón de cosas, pero no logramos los resultados. Tamara, ¿cómo pasamos a los resultados? Porque eso es una realidad, siempre se habla, y hemos visto, y sin mencionar gobierno, se arman aquellas grandes mesas en este mismo lugar, participan todos los sectores, todos nos ponemos de acuerdo en un mismo tema, pasan los 4 años, no pasa nada, viene el otro gobierno, vuelve a instalar estas mesas de diálogo, y así, de forma permanente. Creo que lo de María del Carmen es absolutamente atinado y el tema es cómo avanzar y lograr que esas acciones comiencen a hacerse, ¿no? En primer lugar, creo que debemos reconocer que tenemos voluntad política en el país. Y eso es algo bien puntual, si no, no pudiéramos llegar hasta donde estamos en este momento. Es importante reconocer eso. En segundo lugar, tenemos a nuestros gobernantes comprometidos y con una responsabilidad tremenda. ¿Qué quiero decir con esto? Están enzimáticamente detrás de todas las instituciones, de todos los que conformamos este equipo, en el cual también hemos tenido equipos responsables en el trabajo. ¿Cómo podemos ver los resultados? Me gustaría que viéramos los resultados desde que inicia el equipo de trabajo a plantear esos indicadores que tenemos ahora. Por ejemplo, yo les voy a mencionar, Salud está trabajando en gestión por resultados. Fue el patito feo de inicio a quienes de finanzas mencionó, trabajen y vamos a probar y vamos a hacer el experimento. Y siempre Salud es el experimento porque somos los más complejos, ¿verdad? Entonces nos lanzamos a gestión por resultados, empezamos a trabajar los indicadores y empezamos a ver también qué nos podía dar el sistema de información. ¿Qué pasa? No estábamos acostumbrados a visibilizar las acciones en gestión por resultados como tal y comprobar que esas acciones que hacía, por ejemplo, antes el Ministerio de Salud, pudieran ser cuantificadas. Desafortunadamente se mencionó algo muy importante, que nosotros somos medidos por cifras, ¿verdad? No tanto cualitativamente, y somos atacados como instituciones de gobierno por cifras, ¿verdad? Sin embargo, un niño no es una cifra y llegamos a esos niños con la provisión del servicio. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando, les digo, porque es tan grande en nuestro país la dificultad, como dice nuestro señor ministro, son muchas las necesidades y los recursos son pocos para ello. Entonces, ¿qué pasa para ver resultados? Para ver resultados tenemos que ver el resultado que vamos a tener a corto, mediano y largo plazo. A los indicadores, a los 25 trazadores de indicadores que tenemos en este momento en el tema de gestión por resultados, que es la sombría de todos los procesos, en el tema de la ventana y el pacto hambre cero, y a los 62 indicadores que tenemos en este momento de proceso, y que Salud está en este momento cambiando su sistema de información para hacer un sistema unificado en el cual vamos a poder obtener esa cuantificación de indicadores, pero no solamente como una cifra, sino viendo la calidad del servicio. Decía la señora ministra de Educación, necesitamos operativizar, necesitamos intervenciones, ya no necesitamos tantas reuniones, es una instrucción que nosotros hemos recibido y nos hemos comprometido como instituciones. Ya no más en gobiernos anteriores se acostumbraban, si yo necesito una capacitación o una inducción, contrato un hotel y pido a la cooperación que me paguen el hotel, que me paguen la refacción, que me paguen los viáticos, que me paguen todo.
Eso ya no es posible en este momento. Estamos contra el tiempo. Ayer hablaba el señor ministro de Salud que tenemos 2 años, 7 meses, ya no tenemos 4 años, quiero hacer esa corrección, ¿verdad? En esos 4 años que iniciamos con la planificación para la visibilización de lo que hemos venido haciendo como instituciones. Antes no lo mirábamos porque no habíamos trabajado impetuosamente el pacto y la ventana, pero el Ministerio de Salud ha venido haciendo las 10 acciones que tenemos en este momento como acciones de la ventana, se han venido haciendo todo el tiempo, ¿verdad? Pero no se había cuantificado como tal y comprobar que eso fuera calidad. Ahora podríamos asumir que con esto el próximo gobierno, entonces, porque si empezamos, no es que se haya perdido el tiempo, pero se hubo que planificar y hubo que evaluar algo que en teoría debería haber dejado armado el gobierno que siguió, porque si no estamos en la misma, yo el objetivo es esto, ¿qué pasa con el que viene? No, eso entonces es el compromiso, ¿verdad? Y por eso se mencionaba, aquí el compromiso es de todos, es de país, ¿verdad? No es solamente las instituciones de gobierno, pero el secreto está en llegar a las comunidades como tal y que ellas se empoderen también del tema. Yo mencionaba anteriormente que son las comunidades que en algún momento tendrán que fiscalizar ese derecho y esa obligación que tenemos de llevar la mayoría de acciones, ¿verdad? En el tema también bien importante es cómo las instituciones hacen con calidad la gestión. No estamos acostumbrados como instituciones de gobierno a monitorear esos procesos con calidad. Y es lo que necesitamos implementar, pero interinstitucionalmente e integralmente, en una doble vía. Yo veo qué calidad de servicio voy a supervisar y monitorear, pero ¿qué le devuelvo yo a donde estoy llegando a monitorear y supervisar? Eso es bien importante. Los resultados los vamos a ver, quizás no se van a ver el avance así tan dramáticamente como todo el mundo quisiera ver y como todo el mundo nos exige, pero ya tenemos resultados, tenemos vidas salvadas, tenemos los 4.000 niños que mencionaba Luis Enrique, diagnosticados, detectados, tratados. ¿Qué nos toca? Darle el seguimiento, si ese niño se recuperó, se rehabilitó, si regresó al servicio nuevamente por otro periodo de desnutrición, ¿por qué? Ir a incidir, pero no podemos incidir solos porque esto trasciende más allá de lo que le compete a salud, la vigilancia de seguridad alimentaria y nutricional. Sí. Van estructuras sociales bien importantes, la pobreza, lo que decía de agua y saneamiento, qué prácticas tenemos, ¿verdad? Cómo fortalecer esas prácticas. Bueno, ante la palabra de Enrique, le doy la palabra a María Claudia. ¿Estará instalado el tema a nivel interministerial? Porque dicen, bueno, parte por el lado educativo, que es fundamental, por el lado de salud, pero también estamos hablando del Ministerio de Comunicación y casi todas las áreas de una u otra manera tienen un involucramiento directo con el tema. ¿Qué piensa al respecto? Quisiera poner un ejemplo muy específico en relación a eso, porque hay 2 aspectos, creo yo, en el tema este. Los ministerios como tal deben también hacer una labor de concientización para que las personas, los técnicos y las personas que están en las áreas de salud, los extensionistas, etcétera, también tengan cuidado de registrar sus acciones, porque hay un subregistro. O sea, si ahorita revisamos coberturas de micronutrientes o coberturas de lo que los extensionistas, las familias que los extensionistas han logrado llegar, siempre vemos coberturas muy bajas y no estamos llegando ni siquiera a la mitad de lo que a este periodo del año deberíamos de tener. Y cuando se indagan las razones siempre aparece el subregistro, o sea, no se está registrando. Ese es por un lado, porque si yo no lo registro tampoco lo voy a captar el sistema oficial, ¿sí? Entonces van a aparecer menos coberturas. Pero lo que está sucediendo a nivel interministerial también, y el ejemplo muy específico que quería poner es precisamente hoy en la mañana hubo CTI, que es el Comité Técnico Interinstitucional, donde están los técnicos de todos los ministerios del Plan Hambre Cero, y hay una gran frustración porque cuando uno mira la ejecución presupuestaria es muy baja. Y hay algunos ministerios que incluso, más bien por componentes, no por ministerio, pero algunos componentes tienen una ejecución del 2% a este periodo del año. Es bajísimo. Y la frustración viene que la debilidad está en la forma como se están reportando las acciones de componentes del Plan Hambre Cero. ¿Por qué? Por ejemplo, salud tiene todo dentro de un gran bolsón, o sea, porque a nivel de finanzas no se logró separar por componentes.
Entonces ellos dicen, bueno, hay muchas cosas que ellos están haciendo, pero no aparece, no se puede representar, no se puede visualizar, más bien dicho. Por ejemplo, también estaba el ejemplo hoy en la mañana de SOSEP, incluso de mucho del MISIDI, por ejemplo, que se siente la frustración de los técnicos porque ellos dicen, bueno, es que ahí no aparece, pero nosotros ya estamos haciendo A, B y C en tales y tales municipalidades, en tales departamentos, y lo tienen muy consciente. Y todos están realizando, pero a nivel presupuestario no se está visualizando. Es una cuestión de debilidad del sistema, como se está reportando dentro del sistema de finanzas. Entonces, eso está causando también frustración a nivel de los técnicos y de los ministerios, o sea, porque ellos están actuando, pero no se visualiza en la ejecución presupuestaria. Entonces, eso es problema que ya se ha detectado, que no es la primera vez que se habla dentro del CTI, que se ha tenido varias reuniones con el Ministerio de Finanzas, que la CESAN le ha dado seguimiento. Sin embargo, lo que se puede hacer ahorita, digamos, en el corto plazo, es empezar a trabajar para el próximo POASAN, ¿verdad? Pero ahorita la situación va a seguir durante este año. Yo les pregunto a todos, y ahorita le doy la palabra si quieren complementar lo que sea María Claudia. Para lograr que esto pase gobierno a gobierno tiene que ser un tema que toda la sociedad comprenda para poder exigir que siga operando de la misma manera. Crean ustedes, y quiero que me hablen con absoluta franqueza la posición que tienen al respecto, que la ventana de los 1000 días es el mejor inicio o el mejor primer paso para que este tema realmente pueda pasar y se prolongue, porque estamos hablando de 20, 25 más años. ¿Qué piensan cada uno? María del Carmen, si quieres arrancamos contigo. ¿Ese es el mejor punto de partida, esto de la ventana de los 1000 días, para que esto se transforme realmente en un programa del mediano y largo plazo? Sí, yo creo que es el contenido correcto. Ahora, creo que la gestión es el desafío. Considero que la Secretaría puede llevar un papel, digamos, político de lineamientos, pero lo que necesita el gobierno es un brazo ejecutivo de esto. Creo, ¿verdad?, que tiene que salirse de la administración pública. Nuestra frustración, yo tengo más de 15 años de trabajar con diferentes ministerios, trabajé con el Ministerio de Salud, trabajé con el Ministerio de Educación, he trabajado con el Ministerio de Gobernación, y el problema es que nuestros ministerios son verticales y estas intervenciones son como horizontales, integrales. Entonces, obviamente cada ministerio dice que está haciendo su mejor esfuerzo, pero recuérdense que el mejor esfuerzo no necesariamente es el mejor resultado. Entonces considero que si no hacen un cambio en la gestión, salirse de lo que es los sistemas burocráticos de nuestros ministerios, cada vez llega menos la cosa, de lo que dice el ministro hasta donde llega el servicio. Cada vez hay más grasa, ¿verdad?, en el cuerpo de los ministerios. Creo que es el momento de tomar una decisión de cambiar la gestión, agarrar esos 200 millones o los 100 millones que tenía el año pasado el Ministerio de Salud para estas intervenciones y ejecutarlo de otra forma basado en la ventana de los 100.000 días. María del Carmen, antes de terminar, una pregunta más, porque ya van surgiendo propuestas. Un brazo ejecutivo, separarlo de la administración pública. ¿Quién lo fiscalizaría? ¿De qué fondos dependería? ¿Debería ser una institución con un nombre nuevo? ¿Cómo, para empezar ya a crear propuestas, cómo imaginas que debería ser ese brazo ejecutivo? ¿Funcionando cómo? ¿Fiscalizado por quién? ¿Financiado por quién? Yo creo que debe ser una institución pública, pero de mérito. O sea, que la gente que va a ejecutar los proyectos sea gente evaluada y no referida, ¿verdad? Porque ya todos sabemos que los ministerios de servicios están llenos de gente referida, que no necesariamente son gente técnica que puede hacer las cosas. Creo que debe de ser una institución pública, debe de ser fiscalizada como cualquier institución pública, pero debe de operar rápido, en el sentido de que trascienda presupuestos. El trauma más grande que tiene uno en el ministerio es que si no se ejecuta el dinero, el 28 de diciembre pierde los recursos. Y lamentablemente estos servicios no pueden parar de un año para otro. Se está hablando de una ventana de 1000 días de 36 meses, ¿verdad? Entonces hay que buscar cómo se crea un fondo, como existía en el caso de PRONADE o existe en el caso CONALFA, que se puede descentralizar la ejecución, se puede contratar organizaciones con un sistema de monitoreo. El sistema de monitoreo lo debe de financiar el Estado y debe de fiscalizar de quién está llegando y los diputados deben de participar.
Si los diputados no participan, no sé si aquí hay alguien del Congreso, ¿verdad? Pero sí, excelente. Los diputados, esperamos ver muchos más, pero por lo menos hay un representante, lo ideal sería que hubieran muchos más. No, yo me encontré a un diputado en la casita y recorrí la casita con el diputado. Qué bueno. ¿Verdad? Fue fabuloso. Y el diputado me... usted también. Bueno, excelente, ya dos. ¿Verdad? Pues dos ya estamos más del 1%. Si nosotros no logramos esa conciencia en los diputados de que esto debe trascender, ¿verdad? Y no politizarlo, ¿verdad? Es la clave. Yo creo que los diputados son la clave de todo el país, del funcionamiento del Estado, de que la cosa avance, ¿verdad? Pueden haber excelentes ejecutivos de turno, pero si no se trasciende a nivel político, porque la representación de los partidos políticos está en el Congreso. Los miembros del Ejecutivo nacen, crecen, gobiernan y se van. Pero el Congreso ahí está. Hay diputados de 15, de 20, de 25 años, ¿verdad? Entonces la memoria histórica ahí está. Y la voluntad política también debe estar ahí. Tamara, la misma pregunta, ¿es el punto de partida correcto? ¿Por qué? ¿Hacia dónde? Y podemos ir sumando a esta propuesta que ya se va creando, un brazo ejecutivo que depende de la administración pública, pero independiente de los ministerios y que pueda trabajar directamente en el tema, para ir aterrizando un poco propuestas. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, voy a empezar por el brazo ejecutivo. No voy a responder esa pregunta porque no puedo, yo digamos, estoy tan comprometida con mi ministerio y estamos muy comprometidos con la ventana de los 1000 días y creo que hemos trabajado en este momento contratando servicios con prestadoras de servicios de salud a nivel comunitario. Tenemos 368 organizaciones trabajando en este momento. Doblamos los equipos básicos de salud para llegar a lugares más postergados. Por supuesto no damos toda la cobertura, sin embargo tenemos un promedio de 2.200 centros de convergencia a final de este año. Esa es nuestra meta. Hicimos una cobertura mixta con las prestadoras porque antes trabajaban de forma únicamente ambulatoria. Hoy tenemos también consulta permanente. Ha sido más activo, entonces no voy a contestar lo del brazo ejecutor. Eso se lo voy a dejar a mi ministro, que lo pueda responder en algún momento. Pero como sí, ciudadana guatemalteca lo vería interesante, porque más allá de los resultados, tratemos de quitarnos hoy de ponernos una sola camiseta. Pero yo ahora es un buen tengo ejercicio. La camiseta del Ministerio de Salud. Yo la entiendo perfectamente, pero como ciudadana guatemalteca piensa que podría ser más funcional, más efectivo, más eficiente, que podría transformarse en un elemento que trascendiera gobierno tras gobierno. Definitivamente que sí, porque por eso decidimos trabajar con las prestadoras de servicios de salud, porque son servicios contratados. Y si no funcionan, se van, ¿verdad? Y estamos en el proceso de certificación de ONGs. Y como guatemalteca esperaría que trascendiera, ¿verdad? De esa manera. En el tema de que la ventana de los 1000 días es el secreto, definitivamente que sí, ¿verdad? Estamos apostando y trabajando duro para que no haya más una muerte de un niño ni de una mujer embarazada o que ha tenido su parto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque habemos muchas mujeres en las cuales estamos comprometidas y con las cuales estamos trabajando. Y yo les voy a decir una cosa, aquí yo sé que hay hombres, pero la verdad es que por la experiencia las mujeres trabajamos más duro. Y aunque esté Luis Enrique como líder de seguridad alimentaria y nutricional, las mujeres tenemos un empuje de trabajo increíble. Y entonces eso es lo que debemos apostar. Yo, vea usted MIDES, vea usted el Ministerio de Salud, madres consejeras y madres guías, ¿verdad? Son mujeres educando mujeres y educando a sus esposos, ¿ya? Trabajando ese concepto del cambio de los estilos de vida en comunidades postergadas. Yo lo he visto y lo puedo comprobar. De hecho, estuve en unas comunidades de Totonicapán con UNICEF viendo los cambios de estilos de vida en alimentación y lo han logrado. Entonces sí se pueden hacer las cosas con voluntad, sí se pueden hacer las cosas con cambio de actitud, sí se pueden hacer las cosas como decía la licenciada Seña, el secreto está en el Congreso. Claro que está en el Congreso, si nos dicen que son los padres de la patria, nosotros los pusimos ahí. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Que no trabajen integradamente con las instituciones de gobierno y con la sociedad civil. Entonces yo digo que sí, la ventana de los 1000 días, el pacto hambre cero, le tenemos que apostar todos de forma integrada y nacional. Bien, Luis Enrique, se traslada para que todos puedan hacer su comentario y luego los dos últimos para avanzar. Claro. La respuesta, si es la ventana de los 1000 días, la estrategia que debemos sostener por años, es sí.
estamos por el camino correcto y tenemos que replantear algo que es cierto a la larga, muy importante, y es que estamos frente a una reinvención del Estado de Guatemala. ¿Por qué? Porque el sistema se había enmohecido tanto, las ruedas costaba tanto que giraran, que llegó un momento en el que dejó de ser funcional y la presencia de las entidades públicas en el pasado, al municipio, al hogar, a la familia, dejaron de existir. Dejó de existir una relación de los ministerios en su llegada a campo, porque en muchos casos se quedaban centralizados en el casco urbano, que era donde alcanzaban los recursos, o algunas comunidades cercanas, que era para donde el combustible, para donde el vehículo le permitía. Pero hoy día nos estamos atreviendo a soñar en grande. Y, por citarles un ejemplo, 484.301 madres que estemos hablando de que puedan tener una capacitación en lactancia, consejería en lactancia materna, que puedan tener consejería persona a persona en lo que se refiere al lavado de manos, que hablemos de 900.000, que hablemos de cifras grandes como las que el señor presidente nos pidió que nos marcáramos, cifras que realmente tienen una cobertura universal. Esas cifras son las que le van a dar el cambio rotundo al país. ¿Pero qué implica? Que se debe reinventar la estructura pública. La voluntad política está plasmada. Desde hace muchos años yo recuerdo que se decía es que sin voluntad política no lo vamos a conseguir. Pues bien, hoy, por vez primera, con esta intensidad de meter toda la carne al asador, tenemos voluntad política del más alto nivel. Nunca antes había existido un presidente que tomara como punta de lanza este esfuerzo, ni una vicepresidente con esa energía para ir al municipio. Si allá es donde estamos midiendo justamente, 2 gobernadores acaban de ser removidos de su cargo por no hacer un esfuerzo tan grande en el Pacto Hambre Cero, y no es el primer funcionario que se va, se han ido varios funcionarios y se seguirán yendo. Sus ojos verán cómo un ministro o una ministra se va de este gobierno por sus acciones del Pacto Hambre Cero, lo garantizo. Es que en realidad es justamente lo que tenemos que hacer. Eso es voluntad política, poner dinero, poner recursos y permitir que las acciones vivan también su llegada a terreno. Por supuesto que hay procesos administrativos. Si, por citarles un ejemplo, en el SICOIN aparece una cifra que es muy dada a la crítica, que en muchos casos dice hay baja ejecución. Voy a hablar del Ministerio de Agricultura por no hablar del Ministerio de Salud, porque hay muchas similitudes. El fertilizante. No pensemos en el contenido mismo del fertilizante, sino que la ejecución presupuestaria del fertilizante. Con nuestros ojos hemos visto cómo se entregan sacos de fertilizante. Sí, los hemos visto en la televisión, la entrega. En el SICOIN no aparece todavía descargado. ¿Por qué? Porque justamente la entrega última del saco último de fertilizante va a detonar el pago. Y ahí hay un 40%, un 35% del presupuesto que se está destinando a este esfuerzo. Solo por citar algo, lo mismo pasa con distintas instancias. Ahí no aparece, por ejemplo, lo comprometido no aparece en el SICOIN. En lo comprometido no aparece. Los procesos en curso, los que ya están subidos y los que ya tienen una vinculación, no aparecen. Y si ese va a ser el medidor, estamos siempre sujetos a una crítica rotunda y radical, porque somos muy duros para criticar y muy parcos para reconocer que estamos avanzando. En consecuencia, ¿estamos por el camino correcto? Sí. ¿Tenemos que vivir momentos de mejora? Sí. ¿Tenemos que vivir un esfuerzo colectivo que involucra también a los críticos a la suma? Sí. Pero estamos avanzando hacia el camino correcto. No puedo tener más coincidencia con la licenciada Seña, que habla de alfabetización. En el Pacto Hambre Cero se establece la alfabetización, y las cartillas de alfabetización hoy día están considerando a la seguridad alimentaria y nutricional como el objeto de la alfabetización. Por supuesto que descentralizar tiene sus riesgos, tiene sus pros, tiene sus contras, y el evaluar resultados a nivel local hoy día se está convirtiendo en el pan nuestro cada día. Estamos yendo a los departamentos y estamos yendo a los municipios a ver qué hace el técnico y a ver qué necesidades tiene también. Estamos llegando. En consecuencia, quisiera dejar una sensación de confianza en que estamos haciendo las cosas como se debieran. Primero, porque tenemos el enfoque técnico adecuado. Guatemala recibe un reconocimiento mundial compitiendo con 45 países de que es el país más comprometido en su lucha contra el hambre y contra la desnutrición por la estructura y diseño del Pacto Hambre Cero, pero también por el presupuesto que se le asigna. Nunca antes, y eso lo garantizo, se habían dedicado 460 millones de quetzales a la ventana de oportunidad de los 1000 días. Nunca antes. Hoy estamos con 460 millones que se tienen que ejecutar y que justamente están viviendo momentos, porque cuando yo hablo con Tamara y le digo, mira Tamara, ¿qué pasa con la ejecución? Y ella me dice, mira, es que esta y esta situación ya van para la ejecución. En realidad no podemos hacer nada porque para subir un proceso de licitación, 90 días se requieren. Y en gabinete, la última reunión que tuvimos, estuvo hablando con el ministro de Agricultura, estuvo hablando con los distintos ministros, de hecho hicieron sus presentaciones y se llegaba a la conclusión de que el sistema enmohecido
afectaba una velocidad con la que el Estado ahora quiere llegar al nivel comunitario. ¿Dónde los estamos midiendo? Ahí. ¿Cuáles son las cifras que se marcan? Las cifras justamente que permiten establecer una programación de esfuerzos y una medición cuatrimestral y en caso de la ventana, una medición mensual. Nosotros tenemos los datos certeros. O sea, por favor, tengan la certeza de que nos estamos midiendo constantemente, porque lo estamos haciendo. Tenemos sistemas de información apoyados por AID, tenemos sistemas de información apoyados por Save the Children, por PMA, tenemos sistemas de información que se han validado por institutos internacionales. No pierdan la fe en lo que estamos haciendo, porque de veras hay un interés profundo, y es que estamos en una acción de vida. En la Secretaría de Seguridad Alimentaria y en muchos de los ministerios hay una decisión firme de trabajar en el pacto. Marisa, que desde hace rato quería hablar y aportar, seguramente hay muchos elementos, para luego la palabra a María Claudia y pasar al otro tema. Tal vez solo agregar a lo que decía Luis Enrique, aparte de que sí se está monitoreando, sí se está midiendo, también es importante socializar ampliamente los resultados, porque existe esa inquietud, ¿verdad?, de que todo el mundo quiere saber qué está sucediendo y cómo va. Bueno, con respecto a la pregunta de que si la ventana de los 1000 días y las 10 acciones es el camino correcto, sí. Y quiero decirlo otra vez, sí, ese es, está basado en evidencia, es algo internacionalmente probado que puede tener el impacto de reducir la desnutrición. Ya sabemos qué hay que hacer, ya sabemos qué no hay que hacer. Y lo que tenemos que hacer es justamente lo que está indicado en la ventana de los 1000 días. Yo quería hacer un comentario de los que venían rezagados, y es en relación a algo que he observado. Tuve la experiencia de estar en los procesos en gobiernos anteriores, los esfuerzos también en otros programas como la Enrédese, y una diferencia que veo, porque también la Enrédese me parece que también estuvo muy bien diseñado, y ahora el plan Hambre Cero, que parte de esta también está todavía más completo, pero algo diferente es la forma en que interinstitucional e intersectorialmente se ha tomado conciencia del papel que cada uno tiene. Lo que mencionaba María Claudia de la reunión del CTI, es realmente increíble escuchar a instituciones que antes no se hablaban ni se veían caminando hacia un mismo objetivo, hablando de ese tema. O sea, está alguien del MAGA, alguien de salud, está alguien del MISIBE, perdón. El CTI es el Consejo Técnico Interinstitucional que le da seguimiento a las acciones del Plan Hambre Cero, y al que también la cooperación, pues hemos sido invitados a participar como apoyo técnico. Entonces, yo veo ahorita el Plan Hambre Cero en 1000 días como un edificio que todos queremos ver, los rascacielos queremos ver, pero se están construyendo los cimientos, y esos cimientos es parte de todo ese análisis de qué hay que hacer interinstitucionalmente. Y yo tuve la oportunidad de estar en un taller en el que estaba CGPLAN, estaba el Ministerio de Finanzas, estaban todas las instituciones, y ver cómo se hace esa discusión y ese análisis para lograr realmente al final ejecutar y que se asignen los fondos que se requieren para la implementación del plan. Tal vez lo ideal, yo no sé si se puede, el Ministerio de Finanzas dice que no, que es demasiado complejo, pero debería de haber tantas líneas presupuestarias como acciones hay en Hambre Cero, o al menos en la ventana de los 1000 días, porque de esa forma es más fácil darle seguimiento, fiscalizar e incluso ejecutar también. Pero eso actualmente no sucede. Sucede, como decía María Claudia, que lo que hay es un bolsón en donde hay que sacar, bueno, esto se usó para alimentación complementaria, esto para promoción de la lactancia. Es más difícil así realmente. María Claudia, coincidimos con esta postura ya para completar la idea, independientemente de que hay conciencia general que este es el paso adecuado para arrancar un proyecto que trascienda de gobierno a gobierno, y acá escuchamos que hay elementos, porque hay gente que está hoy actuando, pero hablamos recién de que se necesita hacerlo más eficiente. ¿Qué aportamos a esto? Coincido con la postura, o sea, estoy completamente de acuerdo, y sí me gustaría resaltar nada más lo que Luis Enrique mencionó, de que realmente vamos por el buen camino. Yo estoy completamente convencida de que vamos por el buen camino, y por eso es que tenemos que tener el compromiso también de seguirlo apoyando y de que trascienda, no puede acabarse. Pienso que igual la CESAN está haciendo un trabajo excelente en cuanto a coordinación, realmente es de reconocerlo, porque como mencionaba Maritza, es tan gratificante ver a todos los ministerios hablándose. Y solo quería mencionar que también tenemos que ser un poco humildes y pedir ayuda. Y nuevamente me refiero al nivel local. Tenemos que pedir ayuda a las autoridades locales. Creo que tal vez muchos de ustedes estuvieron en una reunión reciente cuando se lanzó la Alianza por la Nutrición, en una reunión de Fondesa, y
La apertura de ese evento la hizo representantes de la Municipalidad de Chichicastenango y él ha hecho una exposición de lo que son los 1000 días desde la cosmovisión maya impresionante, con palabras sencillas, sin tocar términos realmente técnicos, sino desde una forma tan sencilla que yo dije, esto ojalá que lo estén grabando porque es lo que hay que usar cuando vamos a hablar de los 1000 días a una comunidad. Ya el término 1000 días, estamos muy acostumbrados al término de 1000 días, pero es un término técnico. En muchas comunidades 1000 días es algo tan grande que es muy difícil conceptualizarlo y eso nosotros lo perdemos de vista. Entonces, vuelvo a decir, tenemos que ser humildes y tenemos que tratar de aliarnos más al nivel local, a las autoridades locales, bajar nuestro nivel y si queremos realmente llegar con este mensaje de los 1000 días también al nivel local, tenemos que aprender de nuestras comunidades y tenemos que aprender de la cosmovisión maya. Bueno, recién hablamos de socializar el tema y voy a dar un ejemplo. Yo tuiteé, tomé una foto recién, puse la Expo Casa de los 1000 días y mucha gente me está preguntando, ¿qué es eso? O sea, qué bonita se ve la exposición, qué bonita la bandera, el palacio de fondo, pero ¿de qué se trata? María del Carmen, socializar el tema, empoderar en el buen sentido de la palabra a la sociedad para que realmente comprenda de qué se trata, porque para poder exigir, para poder pedir, para poder evaluar resultados, la gente lo tiene que entender. Desde el punto de vista educativo, ¿cómo se podría, si es que no está incluido todavía, incorporar este tema para que realmente, porque esa es una buena herramienta para que perdure en el largo plazo? Sí, yo creo que no se logra romper el círculo con los currículums, porque ya cuando los niños llegan a la escuela, por ejemplo, estábamos viendo que para que un niño guatemalteco se gradúe de sexto, tiene que estudiar entre 8 y 10 años. O sea, y eso es resultado de que el niño ya cuando ingresa a la escuela, ya su cerebro lamentablemente no se formó suficiente como para poderse graduar de sexto. Tal vez sí puede aprender a leer y escribir y hacer cuentas, pero llegar ya a un sexto grado y graduarse, yo considero que hay que volver al grupo objetivo, que son las madres, ¿verdad? Mujeres que deben de aprender a leer y escribir, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando uno aprende a leer y escribir, me imagino que todos en este salón sabemos leer y escribir, es otro mundo. Es cuando uno realmente como ser humano logra conectar su mente con su corazón y su espíritu. Aprender a leer y escribir es una de las cosas más fantásticas que puede tener un ser humano. Y estas señoras y estas mujeres no lo saben, no pueden leer un libro, uno no les puede dejar un manual. Considero que hay que retomar el tema y enseñarles a leer y escribir. Y eso les va a abrir un mundo fascinante de vida. Van a poder vivir y no sobrevivir como es ahora. Sobreviven. Nosotros encontramos comunidades donde la gente tenía 80 palabras de vocabulario. ¿Cómo yo le explico, ¿verdad? Especialmente los médicos y con todo, ¿verdad? Los médicos son complejos para hablar, ¿verdad? Y que el fortificante y el zinc y la vitamina, o sea, imagínense vitamina para una señora que tiene 80 palabras. Entonces, me gusta mucho este acercamiento a la comunidad. ¿Cómo hacemos que realmente esto, pero no va a trascender si no desarrollamos a las personas? Y tenemos que volver a tomar la agenda de desarrollo del país. Nos volvimos un país que pensamos que dándole dinero a la gente se iba a desarrollar. No, la gente se desarrolla cuando hace una transformación interna, cuando crece, cuando aprende a leer, cuando va a la escuela, cuando lee y aprende. O sea, el sistema de aprendizaje de una persona. Y lamentablemente no es cambiar, que yo le voy a cambiar a la persona en un día o se lo voy a dar en un envase, no, es un proceso personal. Entonces considero que sí es el momento para retomar la agenda de desarrollo del país. Y la agenda de desarrollo la dejamos hace como tal vez unos 5 o 6 años atrás, creyendo que era dándole dinero a la gente. Pero el dinero no funciona si la gente no cumple ciertas actividades para desarrollarla. ¿Verdad? De nada sirve que yo le dé dinero a la gente si no hay un sistema donde garantice que el niño sí llegó los 180 días a clases. Se repartieron todas las remesas en el año donde hubo 80 días de clase. ¿Y por qué? Si se supone que se pagaban, si iban los 180 y solo llegaron 80 días. Entonces, hasta que no exista ese recambio personal, y creo que la forma es enseñarle a leer y escribir a la gente. Y obviamente pues es todo un proceso, ¿verdad? Y eso pues lo sabrán los médicos, los pedagogos,
¿verdad? Hay que meterse a los hogares, bien complicado. No es lo mismo ir a una escuela y enseñarle a leer a alguien, no, hay que meterse al hogar, a lo más íntimo. O sea, no es fácil, y creo que el ejercicio que hicieron de ir a las casas y vivir con ellos, o sea, eso es impresionante, pero ¿cómo hago yo para realmente lograr ese desarrollo? Y creo que pues hay países, ¿verdad? Yo miraría al Perú, traería a los mejores del Perú, haría, ahora que los jóvenes hacen un TED de cómo combatir la desnutrición, intervenciones, no sé, haría cosas mucho más como creativas, me atrevería a hacer cosas distintas, ¿verdad? La casita, la alianza, estamos viendo cosas nuevas, pero cosas nuevas en gestión, es mi recomendación. Gracias, María del Carmen. Maritza quiere agregar algo y ahí pasa un poco el tema. ¿Cómo lograr que toda la sociedad, no solamente, no, porque hoy estamos viendo cómo se traslada de gobierno a gobierno, pero si el tema ya queda instalado en todos los otros sectores, pues va a ser más fácil que el otro gobierno sienta que ya es algo que forma parte de y que no puede darle vuelta al asunto y que tendrá que seguir trabajando en el mismo programa? ¿Cómo se hace? Y además pueda complementar lo que decía María del Carmen. Sí, gracias. Yo solo quería agregar, porque estoy de acuerdo en que la educación es clave. Sin embargo, previamente a que los niños ingresen a la escuela, tenemos que ser capaces de asegurar que van con todo su potencial, así me refiero al aspecto nutricional y la salud, para poder aprender. Es injusto de que los niños estén llegando a las escuelas sin poder realmente aprender. Vemos los problemas de repitencia, ausentismo, al final el abandono escolar, que están muy relacionados porque ya están llegando con esa limitación. Entonces sí estoy de acuerdo, pero previamente en esos 1000 días tenemos que asegurar que van a empezar a estudiar con todas las de ley, ¿verdad? Con todo su potencial. Luis Enrique, la ruta a seguir a partir de ahora, porque ya hay temas que se han dado, independientemente de tengo algo que dar, pero de todos los otros movimientos de alrededor que se unificaron en aquella feria de soluciones nutricionales, para seguir avanzando en el tema, llegar al Congreso, llegar a organizaciones civiles, llegar a la sociedad en general, a distintos grupos, a los grandes grupos que participan desde el plano internacional también aportando en esto. Claro que sí. Uno de los primeros pasos que es retador enormemente es justamente de la gestión. Sí tenemos que llegar a terreno y eso implica acciones de mucha logística clara. Hoy nos está llegando, cuando decimos tenemos que llegar. Tenemos que llegar con más intensidad al terreno, se tiene que llegar y masificar la intervención. Justamente de la gestión interna de cada ministerio. Cada uno de ellos tiene su estructura, pero lo que se mencionaba muy bien acá, la licenciada Seña, que conoce la estructura interna, sabe que una decisión ministerial tiene que pasar ciertos procesos y una cadena de mando que en ocasiones tiene que irse restaurando para que llegue a terreno. Lo que estamos luchando ahorita, si no se ha hecho obvio todavía, es cómo llega la intervención, o sea, esos 460 millones de quetzales, cómo se convierten en insumos que estén en el hogar de la madre y el niño. ¿Cómo se logra eso? Es lo que estamos retando ahorita al sistema público para que haga funcionar, y estamos lográndolo en buena medida, pero por supuesto, decir que estamos llegando a un 100% sería mentir, y lo que tenemos que hacer es un reconocimiento de que debe de buscarse este tipo de alianzas y esfuerzos, porque ¿quién es el mejor en las cadenas de distribución? El sector privado. Ellos nos pueden apoyar enormemente y ya hemos estado profundizando con distintos actores del sector privado exactamente para que se logre esa desburocratización y buscar alternativas creativas. Es parte de ello. Como les insisto, el Estado no estaba previsto, antes de que se fundara con tanta energía un esfuerzo, no estaba previsto para que funcionara una medición certera incluso a nivel de geoposicionamiento global de un hogar, el crecimiento de ese niño y el desarrollo de una madre. Entonces el primer reto enorme es, ya llegamos, pero tenemos que llegar mucho más. Ya estamos presentes, sí, pero tenemos que medir que la cobertura sea tan masiva como para que se convierta en universal en estas 10 intervenciones. Ese es un reto grandísimo para los que conocen cómo funciona el Estado, grandísimo porque implica reinventar estructuras que por años han estado caídas. Entonces, efectivamente lo que decía Marita, siguiendo el ejemplo, vamos a trabajar en el cimiento, en los cimientos, pero sí queremos explicarle a la población de que es necesario esperar el proceso en que se ponga el primer ladrillo, porque antes hay que poner la barrera abajo, hay que poner el hierro abajo, hay que poner el cemento abajo, y la crítica por vida suya. La crítica viene rápidamente a decir, qué malos constructores son. Aquí no se mira el edificio, no frieguen, hombre, si dicen desde hace 1 año y medio están cacaraqueando que van a hacer un edificio de 10 pisos, pero no se mira el edificio. Y a veces uno está abajo picando piedra, metido en el zanjón, haciéndolo. Y es fácil criticar desde fuera y sentarse y cruzar las manos. Pero qué bárbaros, hombre, no han hecho el edificio. Cuando uno en realidad está de abajo.
tragando tierra y haciendo las bases que van a fundamentar el esfuerzo futuro. Paso número 1, llegar ahí, a la estructuración misma en el terreno. Paso número 2 es justamente que la sociedad vaya conociendo a mayor profundidad, porque hoy tenemos ya una visión distinta a la que teníamos hace 15 o 20 meses. La sociedad guatemalteca hoy ya entiende que hay un factor que determina el subdesarrollo con el que hemos vivido, y ese factor puede ser que esté en los pechos de una madre, y ese factor puede ser que esté en su casa, justamente en el agua que consume, y ese factor puede ser que sea gratuito, pero que todo, por mucho tiempo, por un aspecto de costumbre, de cultura, se hubiera desgastado. Segundo paso, entonces, es ese, justamente la comprensión social de que tenemos un problema enorme, pero que se resuelve en la cabeza de la madre, del niño, de la esposa, del esposo, que se resuelve en la interioridad del hogar, en muchos casos, con una práctica sencilla de higiene. Con una práctica sencilla de higiene que va acompañada de otros factores, por ejemplo. Entonces, paso número 2, si tuviéramos que mencionar el paso número 3, es el incremento. Ya dijimos que lo primero es llegar a terreno, el incremento presupuestal para tener la suficiencia de que distintas entidades tengan la movilización suficiente de ir, venir y medir. El paso número 4 es afinar los sistemas de información para que sepamos la certeza, con claridad y visión transparente, la certeza de todo el guatemalteco que su dinero se está invirtiendo bien y que está llegando a cumplir un cometido básico, que es la mejora de la situación nutricional, que va a redundar indudablemente en la reducción de la pobreza y que en consecuencia va a ser una Guatemala distinta que nos estamos atreviendo a soñar ahora. Si yo recuerdo un comentario de algún congresista que decía, si no lo han hecho en ningún otro país del mundo, hombre, decía, ¿cómo se les ocurrió atreverse a decir 10 puntos de reducción de la desnutrición si en ningún país lo han hecho? Y yo le digo ahora, congresista, hombre, si Guatemala también es capaz de hacer cosas grandes y trascendentes y es capaz de convertirse en el referente mundial de reducción de la desnutrición crónica, pero parte de una conciencia global y una moral ciudadana de que guatemaltecos somos capaces de hacer cosas históricas y trascendentes. Parte de eso, de no sentir que siempre somos los fracasados, los peores, los más pobres, los más jodidos, sino que pensar que un guatemalteco y una guatemalteca pueden ser tan profesionales como un alemán, como un italiano, como un francés, hombre. Y ahora, eso es precisamente que cuando se plantan estas metas de reducir en un porcentaje, pasa que concluye el gobierno, no se alcanzó, ¿qué hace el gobierno que entra si es de otro color político? No funcionó, prometieron bajar este porcentaje, no lo alcanzaron y hablamos de muchos indicadores, entonces el programa no funcionó, hay que arrancar de nuevo. ¿No pasa un poco por ese lado también? Ser un poco más honestos en el buen sentido de la palabra, y quiero que se me interprete bien con esto, porque para poder lograr que algo trascienda, pues indudablemente reconocer y asumir que a veces los resultados no se pueden ver de un día para otro, y más cuando se trata de un tema que viene enraizado y que viene arrastrando de tanto tiempo. Sí. O sea, porque cuando no se alcanza la meta, entonces el que llega y dice, no, esto no sirve, vamos a arrancar y vamos a implementar algo nuevo, que es lo mismo pero con otro nombre. Bien, la credibilidad se va a ir sujetando precisamente en la medida de que el conocimiento vaya siendo mayor. La credibilidad se está sustentando en las 25,000 personas que esperamos que vengan a conocer la Expo. La credibilidad se está dando en los gobernadores que saben que tiene que existir una acción concreta, y la credibilidad se está dando en este momento en la afirmación de los 5 aquí presentes, y la tuya indudablemente, de que esto va por un buen camino. En consecuencia, se sabe que la cifra es retadora, pero la credibilidad ya se está construyendo. Yo tengo la certeza de que estamos aquí reunidos todos hoy y los ojos están atentos porque tienen credibilidad en que estamos haciendo un esfuerzo grande, trascendente, y que va a implicar un mayor compromiso del individuo, que tiene que cumplir su rol, el de fiscalización, pero también el de ejecución, el de aportar con ideas, con think tank como el que tiene la señora Seña, en cosas importantes que se fomentan desde abajo. Pero yo tengo la certeza de que dentro de 2 años y meses, o quizás dentro de 3, este tema no va a salir de la agenda, y no va a salir porque va a haber gente como vos que lo va a estar defendiendo, va a haber gente como Maritza que lo va a estar defendiendo, va a haber gente como nosotros que lo vamos a estar defendiendo, va a haber gente como María Claudia, como la señora de Aceña, que van a estar defendiendo que se sostenga porque estamos en el camino correcto. Nos quedan aproximadamente 20 minutos. Si alguien con toda espontaneidad quiere hacer una pregunta, un comentario, con muchísimo gusto yo me acerco y ustedes pueden dirigirla siempre que sea un comentario. Estamos en esta opción propositiva y tratar de llegar de la mejor manera a cualquiera de nuestros panelistas. Por acá levantan la mano, entonces yo me voy a acercar y usted con todo gusto puede hacer la pregunta. Buenas noches. Son algunas cuestiones que tengo, digamos, en mi plataforma personal. A mí, sinceramente, me gusta el tema, me llena el tema, pero me duele el tema. En este caso, yo les quisiera plantear lo siguiente. O sea, es algo que yo vengo escuchando de nutrición infantil desde que era niña.
Y me preguntaba, ¿cómo es posible que alguien de la misma edad que yo se esté muriendo de hambre? Perdón. En este caso, o sea, lo que a mí me preocupa es lo siguiente, que este proyecto se quede en el aire. ¿Por qué razón? Porque para mí debería de institucionalizarse. ¿Por qué razón? Porque si es algo multidisciplinario, multisectorial, tenemos que participar todos. Y perdónenme, conozco la idiosincrasia de los guatemaltecos, y no es de echarme tierra yo misma, ¿no? Porque lo soy de corazón. Y sin embargo, digo, o sea, hay ayuda internacional, la FAO, Perú, BID, tantas instituciones, los cooperantes internacionales, que yo también estoy consciente del apoyo en las peores crisis, y por ejemplo terremotos y todo, pero muchas veces creo que por sus condiciones económicas, sociales y políticas y de todo tipo, son muy diferentes a las nuestras, y les voy a contar por qué. En mi experiencia personal, por ejemplo, los cooperantes internacionales, les voy a hablar de un caso del 87, cuando el Ministerio de Salud operaba a través de centros de salud. Muchas veces estas mediciones infantiles y materno-infantil se daban en estos programas, donde la madre asistía con sus hijos, los medían, los pesaban. Para su tranquilidad y gracias por la espontaneidad y la entrega en su alocución, existe una ley, 32-2005 es su número, es la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, impulsada por un esfuerzo enorme de muchos guatemaltecos. El ingeniero Andrés Botrán estuvo promoviéndolo con todo empeño. Es la ley que le da vida y soporte a este esfuerzo que hoy tenemos enunciado en un plan del Pacto Hambre Cero. Pero existe una norma sólida y justamente acabamos de hacer un mapeo de los actores internacionales. 130 millones de dólares hay destinados a los distintos componentes del pacto solo para este año. Mi nombre es Manlio Aguilar, soy publicista de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y mi pregunta es esta. Hablan de mucha educación, hablan de mucha inversión, pero mi pregunta es, ¿están enfocados en la raíz del problema para que ya no siga más hambre en Guatemala? Entonces aquí yo hablo de una cosa, aquí como decía la ministra Seña, educación sexual. Hay muchos países que regulan la cantidad de hijos en las familias, y como no hay un control, hay mucha hambruna. Entonces, ¿están enfocados en la raíz del problema? Sí, yo creo que la educación es clave. Ahora, ¿cómo me voy a informar yo a ese nivel de planificar y todo si no tengo dónde leer? O sea, ¿cómo me informo yo? Me informo a través de la televisión, me informo a través de la iglesia, me informo con mis compañeras vecinas, ¿verdad? Yo creo que las mujeres tienen derecho a tener esa información y los hogares a planear su familia, pero pues es bien importante, pero no se puede poner autoritariamente, porque yo por lo menos creo en la libertad y creo que las personas deben de estar informadas, pero tienen que estar educadas. Definitivamente creo que es primordial que la gente esté educada. Y muy importante, ¿verdad? Pues yo creo que todo el equipo que tiene este gobierno en el tema de Hambre Cero está haciendo un excelente esfuerzo, y mis felicitaciones, pero también yo viví todo este proceso con Andrés Botrán y se pasó 4 años gestionando, ¿verdad? Entonces mi recomendación es operen, ¿verdad? Gestionen, pero operen, prueben, hagan pilotos, ensayen, porque si no operan, de verdad, el ministro de Salud dice que solo le quedan 2.8 meses, ¿verdad? Yo les digo, les queda 1 año. Después es casi imposible hacer cosas creativas y novedosas, ¿verdad? Así que, pues mi recomendación es operen, hagan cosas creativas, novedosas, distintas de esta caja que se llama gobierno, que cada vez es más burocrático, que cada vez es más complicado ejecutar, obviamente con transparencia y con eficiencia. Bueno, yo como parte de Despertemos Guatemala, pero sobre todo como mamá y como sociedad civil, ¿qué podemos hacer? Que ustedes nos sugieran, sobre todo María del Carmen, para que de verdad podamos hacer nosotros y exigirle al gobierno que siga y al que siga y al que siga que esto siga adelante. Porque si estamos despertando la conciencia de tanta gente, si estamos involucrando a tanto patojo de tanto instituto y escuela que vienen desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin parar,
y el Ministerio de Educación se está involucrando, tenemos que tener alguna manera de poder exigir como sociedad civil que esto se haga, no porque sea de un color o sea de otro el partido, no lo sigan, sino que realmente nosotros somos los que tenemos que exigir que esto siga adelante. Pero ¿cómo podemos hacerlo posible? Aparte de las leyes y de que el Congreso y los diputados que nos están aquí apoyando, que son de verdad, que luchan por el problema de la desnutrición, ¿qué más podemos hacer? Eso me gustaría que lo respondieran todos. ¿Cómo hacemos para exigir y que esto trascienda? Hoy hay voluntad política, hoy hay programas que se implementan, hay algo que se va formando, pero es algo que hay que continuar. ¿Qué instrumento podemos utilizar para eso? Me gustaría que todos pudieran responder, porque al final resume un poco el motivo por el que hoy estamos aquí, ¿no? Me voy a cruzar por aquí, pero adelante. Hay un ejemplo en África del Sur, precisamente, que había un problema de VIH, que el Estado no estaba comprando los medicamentos antirretrovirales para las personas afectadas con VIH, y era una cuestión muy seria. Y precisamente lo que pasó fue que a través de este tipo de organizaciones como lo que ustedes están haciendo y como lo que todos estamos participando, se logró hacer ese movimiento social en que todas las personas se unieron, en realidad hicieron grupos, hicieron peticiones, usaron radio, usaron televisión, usaron las calles, pero como una exigencia pacífica, pero para hacer oír la voz de las personas afectadas por VIH, que no estaban afectadas por VIH, y se hizo un conjunto y lograron que el Estado destinara la cantidad de dinero para poder comprar los retrovirales. Entonces es posible, los movimientos sociales son los más fuertes, y por eso es que creo también que esto tiene un futuro bueno, porque se puede lograr. Lo que se está haciendo es precisamente moviendo el piso y haciendo ese tejido social que no tenemos en Guatemala. Somos muy callados y no alzamos la voz, y es el momento de alzarla. Muchas gracias. Podemos continuar porque ya es un poco la conclusión también del tema, ¿no? De eso se trataba la pregunta. Cuando entré me quedé impactada de que somos el país de mayor compromiso. La pregunta es qué variables usaron para medirlo y cómo de manera sostenible logramos que esas variables no disminuyan ese compromiso, ¿verdad? De verdad, mi experiencia de 20 años de trabajar con el gobierno, les digo que el Congreso es clave. El Congreso y los partidos políticos. Los partidos políticos deben de comprender que esto es un tema de desarrollo que debe trascender y deben de tener los recursos. Y no se vale porque políticamente yo hago algún convenio político con otro grupo, votar un proyecto que verdaderamente vale la pena seguir, ¿verdad? Ahora, eso creo yo, y es una recomendación de la sociedad civil y de la gente voluntaria, realmente hay que hablar con cada diputado, y sáquenle la firma. Yo me comprometo, ¿verdad? Aquí tenemos uno que pues le invirtió esta tarde, así que una felicitación a un diputado que está aquí, es excelente, ¿verdad? Así que, ¿y saben qué? Son 158, sí. Solo necesitan 158 firmas, ¿verdad? Entonces, 7 porque ya tiene la de él, ¿verdad? Así que yo creo que por ahí va. Bueno, muy bien. Tamara. Yo lo veo en el empoderamiento de las comunidades, el conocimiento de lo que está pasando, apoyando lo que decía la licenciada Seña en la educación, sobre todo en las mujeres. Si no conocemos el problema, si no conocemos qué tenemos, no vamos a saber qué pedimos. Me parecen muy bien los movimientos sociales, pero eso es una contribución más, ¿verdad?, a todo el desarrollo de una comunidad, a un desarrollo del ciudadano, para que conozca, comunicar. El comunicar, pienso yo, como lo estamos haciendo, lo mediático a veces es también bien importante, porque lo mediático nos causa a veces también daño, pero lo mediático me refiero a los aspectos positivos, es muy importante. Yo siempre he dicho que si yo no sé qué quiero, no lo puedo pedir, ¿verdad? Entonces considero que nosotros podemos, como ciudadanos, como comunidades, pedirle a los gobiernos para que tengamos una gobernanza local, pero también una gobernabilidad y un empoderamiento. Muy bien. Luis Enrique. Muy bien. Solo un comentario. El instituto que reconoce a Guatemala como el número 1 en compromiso es un instituto extremadamente serio. Lawrence Havas se llama el técnico muy meticuloso, que es el Instituto de Estudios para el Desarrollo de Inglaterra.
que hace una evaluación de 45 países y considera con esos indicadores que están afuera que Guatemala es el número 1 en el mundo, incluso 40 puntos arriba de Brasil y Perú. Imaginen ustedes. Bien, si tuviéramos que hablar del ámbito individual, yo les diría que hay 3 factores que desde mi parecer pudieran ser importantes en la trascendencia de gobierno a gobierno. La palabra, la acción y la fe. Es fundamental que tengamos la capacidad de hablar, decir, pensar y actuar en función a lo que estamos creyendo. Pero es vital que cada uno de nosotros se sienta comprometido con ese cambio, porque si esperamos a que alguien más lo haga, quizá nos quedemos esperando para siempre. La palabra, porque tenemos cosas que decir y los aquí presentes indudablemente ahora tienen una visión distinta de lo que debería ser. La acción, y que si nos quedamos parados, el país se va a caer porque nadie lo va a rescatar si no lo hacemos individualmente. Y la fe es justamente esa convicción, esa pasión, esa entrega en creer que lo que estamos haciendo es lo correcto y que vamos a alcanzar resultados. Hoy estamos haciendo un acto de fe al estar aquí justamente, hablando e intercambiando con distintos pareceres, e intercambiando y escuchando justamente lo que piensa la otra persona, pero en función a un solo objetivo. Todos tenemos la fe en que esto va a cambiar y que estamos apuntándole hacia algo que es muy importante para el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de todo nuestro país. Maricha. Gracias. Yo quería mencionar 2 cosas. Uno, me parece que continuar con los esfuerzos que se están haciendo de sensibilización y de informar a la población, que esto ya no sea un problema invisible, ya no lo es, y justamente para enfatizar darle ese enfoque de derecho que la población sepa que tiene cada niño, cada madre, cada individuo el derecho de recibir estas acciones. Y lo otro, a mí me cuesta pensar como política porque yo soy eminentemente técnica, pero creo que se tiene que quedar planteado como un desafío político, no como una carga, no como un problema, sino que la situación nutricional es un desafío político que cada una de las administraciones de turno pues tiene que asumir. Bueno, yo les quiero contar que esto es, cada conversatorio tiene relación con el que sigue. Mañana vamos a abordar un tema muy interesante, por eso nos encantaría que todos estén presentes y que mucha más gente pueda venir, que inviten a muchas personas. Se trata que todos estemos entendiendo muy bien de qué se trata, es cómo mejorar esa casita que ustedes vieron ahí enfrente, que se va a instalar la primera semana de julio de este año. Entonces hay un tema muy, muy importante para poder abordar. Creo que aquí sacamos conclusiones muy interesantes de lo que cada uno dijo. Lo importante es tratar de comprender, entender. Y hay que ser también muy realistas. A mí no me importaría mucho que le cambiaran el nombre al programa si el programa sigue teniendo los mismos fundamentos, que se llame, porque hay que ser honestos también, cada uno le querrá poner un título. Si el fundamento es el mismo, si la idea de seguir con un plan es el mismo, pues indudablemente si alguien le quiere cambiar el rótulo no sería lo más adecuado, pero para eso tengo que conocer yo mucho como ciudadano qué hay dentro de ese proyecto. Me gustaría darles los últimos un minuto a cada uno, porque todavía estamos con tiempo para que cada uno pueda concluir y cerrar. Recordemos la pregunta clara del principio, cómo hacer que este plan, que este programa, que es tan importante, el de la ventana de los 1000 días, pueda trascender de gobierno a gobierno. La conclusión de cada uno. Bueno, somos agentes de cambio, todos los que estamos aquí estamos convencidos, por eso estamos aquí también. Y creo que nos toca hacer nuestra labor de comunicadores y tratar de convencer a los que no están convencidos todavía, que son muchos, lamentablemente, y por eso estamos como estamos, pero cada uno de los que está aquí puede ser un agente de cambio y un agente comunicador, y sobre todo pensar que el resultado de nuestras acciones son caritas felices, y eso es lo que tenemos que tener en mente. Yo enfrente de mi computadora, cuando a veces ya tengo ganas de salir corriendo, que hay días así, ¿verdad? Hay días que no son tan buenos. Lo que hice precisamente es poner enfrente la foto de una niña y un niño que me recuerdan por qué estoy trabajando por este tema. Muchas gracias, muy amable. Yo retomaría las palabras de nuestro secretario, que dice: démosle la palabra, el poder y la fe a cada mujer de Guatemala, a cada hogar, y que cada persona pueda tener los instrumentos para autodesarrollarse, tener sueños, tener planes de vida y poderlo lograr. Porque la mitad de los guatemaltecos, ¿verdad?, como bien decía el video, no van a tener oportunidades porque no se desarrollaron. Entonces creo que si nosotros le damos esos 3 elementos a cada madre y lo hacemos por muchos años, 20, 25, 30 y para siempre, nuestro país va a cambiar. Muchas gracias, muy amable. Yo lo resumiría en trabajo en equipo.
creo en el trabajo en equipo, y el trabajo en equipo es toda Guatemala. Independientemente seamos políticos, técnicos, un ciudadano normal. Creo también importante en la fe, como se mencionaba anteriormente, pero sobre todo en el eslogan que se está trabajando: todos tenemos algo que dar. Considero que cada uno en nuestro ámbito, en nuestra competencia, en nuestro nivel, en nuestro trabajo, todos vamos a tener algo que dar si tenemos la responsabilidad y no solo la responsabilidad, sino la corresponsabilidad también para lo que venimos a este mundo. Y todos venimos a este mundo y fuimos puestos por Dios para ser felices, y tenemos que hacer felices a los que están a nuestro alrededor. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, efectivamente, aquí no estamos por coincidencia, aquí no estamos porque así se dio, estamos porque tenemos una misión en particular, una razón de estar unidos, y de hecho estamos reunidos, valga la redundancia, aquí exactamente hoy, porque hay un plan mayor a nosotros mismos que nos está trascendiendo hoy. Estamos aquí. Y quería agradecerte, Ricardo, porque la verdad es de que todo este esfuerzo que has hecho en comunicar, han habido muchos espacios en el medio en el que estás, ha habido una entrega personal, individual tuya. Quiero agradecerlo porque justamente Guatemala nunca va a volver a ser la misma. Guatemala, después de lo que pasó en el 2012, nunca va a volver a ser la misma que veía a la desnutrición como algo normal, como parte del paisaje. Guatemala hoy es otra, y es otra por gente como vos, y gente como los que han estado acá trabajando muchísimo, y que se han esforzado, y que se han entregado, y que no han dormido bien, y que saben perfectamente que su trabajo tiene un objetivo, y va a tener al final del túnel una luz que se está construyendo en Egipto, que se está construyendo como país. Gracias, hombre, gracias, oíste. Guatemala nunca va a volver a ser igual de este año 2012. Y en eso estamos todos confiados y seguros, ¿no? La fe es lo que nunca falta. Maritza. Bueno, ya dijeron todo lo bonito, creo, pero yo solo quería decir que quisiera que mantener el aspecto técnico de las 10 acciones contempladas en los 1000 días. Es simple, es claro lo que hay que hacer, le pongan el nombre que le pongan, el color que le pongan, mantener esa claridad técnica de lo que hay que hacer. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, son caras que hemos visto en muchas oportunidades. Gracias por su experiencia, por su apoyo y por pensar que las cosas pueden ser posibles, porque van a ser posibles, que eso es lo más importante. Muchas gracias a ustedes también por venir.